7 en punto. Ok, buenos días chicos. ¿Me confirman si me están escuchando, por favor? Sí. Ok, espero encontrarlos bien. Espero que todos estén bien. Como habíamos conversado en la clase pasada, su deber ya está en la plataforma. Me parece que tenían hasta el 3, si no estoy mal, voy a revisar este momento, hasta el 3 de agosto para hacer su tarea, ¿no? Déjenme abro la plataforma acá, quiero confirmarles exactamente. Sí, historia y conceptos. Tienen hasta el domingo. Bueno, lo voy a cambiar de una vez. Para dejarles sería hasta el día lunes, ¿no? O sea, lunes 3 a las 11 de la noche. Ok, lo voy a cambiar en este momento. Y ya está. Sí, tienen hasta el día lunes, ¿no? Para hacer su tarea. Entonces, bueno, lo primero, espero que se encuentren muy bien, que estén con salud, que sus familias estén con salud, sigan protegiéndose, no vayan a fiestas, no vayan a reuniones de barrios, son los lugares donde más uno se contamina y sin darse cuenta muchas veces, ¿no? Entonces, sigamos protegiéndonos. Estamos en la mitad del parcial, en la mitad del semestre, bueno, un poquito más de la mitad. Lo que quiere decir que nos tocará unas 7 clases más, quizá, y terminaríamos nuestro módulo. Estamos a un buen paso, estamos a buen ritmo, es decir, estamos cubriendo todo lo que se debe cubrir, a pesar de que no nos vemos todos los días, pero
pero estamos muy bien. O sea, no tenemos problemas con el tiempo. Mm, Entonces, lo que por lo menos nos invita a hacer los buenos trabajos, los trabajos que nos toca, es decir, nos tocaría 2 trabajos más, este trabajo que tienen que hacer para la próxima semana y una próxima lectura, ¿no? Entonces, ya a partir de ahí vamos a ver qué es lo que podemos hacer o, eh, o ver cómo están en sus notas, ¿no? De hecho, de los cursos que tengo, quizá el de ustedes es el de más baja nota, pero quizá tenga que ver porque hay 2 de sus compañeros que ya no están asistiendo a clase, pero siguen apareciendo como registrados. Entonces, eso sí es un poco preocupante. Yo les decía, creo que la vez pasada, la semana pasada, que si ustedes tienen contacto con sus compañeros, los que ya no están asistiendo, digan, por favor, que hagan el retiro formal, ¿no? O sea, es decir, que sigan, no solo es mandar una carta ya, sino que sigan todo el procedimiento, porque resulta que lo que va a pasar el semestre siguiente es que si no han hecho todo el procedimiento, van a estar con una clase perdida, es decir, van a estar con segunda matrícula. Y si pierden otra vez la clase, bueno, otra vez lo pongo entre comillas, porque sería la primera vez que perderían una clase, cualquiera de las clases que esta sea, pero ya sería segunda matrícula, mejor dicho, sería tercera matrícula y les van a pedir que se cambien de carrera. Entonces, eso es quizá lo más preocupante. Por ello, si ustedes tienen contacto todavía con sus compañeros que no están asistiendo a clases, creo que lo mejor es que les puedan invitar a combinar a que realicen todo el proceso, ¿no? Eso entonces, creo que estamos bien. Voy a esperar todavía unos minutos más, a ver si ya están todos para poder pasar lista y empezamos nuestra clase. Mientras eso está pasando, pues las noticias, como habíamos conversado en la clase pasada, son alentadoras. Hay que esperar todavía, no son los únicos países, por cierto, Estados Unidos e Inglaterra que están buscando la vacuna o que están muy cerca de la vacuna. Israel también está bastante cerca. Había ciertas noticias de que Rusia también estaba bastante cerca, pero de Rusia no se ha tenido ninguna noticia en las últimas semanas. Y entonces, pero hay muchos países o algunos de los países que siguen buscando la vacuna, ¿no? Sigamos cuidándonos. La crisis en la que estamos pasando es preocupante porque eh, creo que habíamos conversado alguna vez, ustedes son de aquella generación que está viendo uh, cosas que se ven cada 500 años, ¿no? O cada 300 años. Es decir, bueno, la última peste tan grande que tuvimos fue de la gripe española, pero eso afectó sobre todo a Europa, a América Latina también un poco, pero no tanto como los europeos. Y luego antes de eso, pues todas las peste negra, la peste bubónica, ¿no? Que se repetía, es decir, pasó en el siglo XIV, luego en el XV, luego otra vez pasó en el XVI, o sea, se repetía y habían poblaciones que luego lo vivían de a poco, ¿no? Entonces, claro, ustedes son una de esa generación que nos ha tocado vivir. Bueno, no dice la tasa de mortalidad no es tan alta, pues no es tan alta, pero como el contagio es tan alto, el número neto de personas que mueren sigue subiendo, ¿no? Y espantosamente. Mm, y claro, aparte de eso, todo el problema económico que estamos viviendo, ¿no? Porque solo es comparable, algunos lo comparan con la crisis del 2008, ¿no? La crisis del 2008 era una crisis muy fuerte, pero nada comparado con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Es posiblemente solo comparada con la crisis de la Gran Depresión de 1929, ¿no? Y claro, bueno, en la crisis de la Gran Depresión del 29, la depresión pues se demoraría o tocaría su fondo en el 32. O sea, pasaron más o menos a 3 años hasta que tocó su fondo.
y después los países empezaron a crecer y crecer muy rápidamente. Y en el caso de nosotros creo que no va a ser así. Creo que tan pronto como la vacuna empieza a esparcirse en el mundo, es decir, el próximo año, el rebote, cuando uno habla en economía de rebote, se habla del crecimiento posterior al punto más bajo del declive, ¿no? Entonces, el rebote puede ser muy, muy importante porque mientras, miren, desde el 32, ¿no? O sea, cuando la Gran Depresión llegó a su punto más bajo, muchos países crecieron, pero rápidamente, muy rápidamente, ¿no? En el caso de Ecuador, Ecuador se quedó muy estancado después del 32. De hecho, hasta el 39 seguimos teniendo un crecimiento muy mediocre. Y eso también puede pasarnos esta vez. Es decir, si no tomamos mm, los gobiernos no toman las medidas adecuadas, medidas de protección de la propiedad privada y apertura de los mercados, puede ser que nos pase lo mismo. Es decir, que cuando ya toque el rebote, si es que Dios permite, nos toca vivir el rebote, uh, este rebote para nosotros, para el resto de países, empiecen a crecer rápidamente y nosotros sigamos estancados, ¿no? Entonces, lo que nos invita también a pensar muy bien en las elecciones que se vienen, ¿no? Yo hubiese querido que se aplacen las elecciones presidenciales, obviamente por todo lo que estamos viviendo, pero esa decisión no se ha tomado. Cada vez que me invitan a la radio, yo lo digo, es decir, a veces me invitan para preguntarme sobre la situación del país y entonces eh, he invitado a que lo piensen, pero ninguno de ese tipo de decisiones se ha tomado. Entonces, nos tocará ir a las urnas a votar el próximo año y cuando nos toque, pues tenemos que votar muy bien, ¿no? Tenemos que votar, esperemos, esta vez alejados de los mesianismos, ¿no? Alejados del odio, de la envidia, de la victimización. Eso, ok, entonces ya que estamos todos, creo, voy a pasar la lista y empezamos nuestra clase, ¿ok? Denis Andrade. Denis no está. No, no está. Alex Ashki, tampoco. Brian Acitimbay. Presente, profe, buenos días. ¿Quién fue el que habló? Así, Timbay, profe. Acitimbay, ok, gracias. Alejandro Barreno. Presente, profe. Gracias. Julio Cabrera. Presente, profe, buenos días. Buenos días, gracias. Carmen Caguas. Presente. Gracias. Milena Calapucha. Buenos días, profe, presente. Buenos días, Milena. Mauricio Cargua. ¿Cómo está? Pamela Chonata. Presente. Gracias. Tommy Cruz. Presente, profe. Gracias. Ruth Pujilema. Presente, profe, buenos días. Buenos días, gracias. José Daniel Ebla. Buenos días, presente, profe. Gracias, José. Judith Nicole Flor. Presente, profe. Muchas gracias. Carla García. Presente. Gracias. Edison Guamán. Presente, profe. Gracias. Catherine Guzñay. Presente. Catherine. Ok. Gracias, Catherine Bélica. Presente, profe. Buenos días. Gracias, buenos días. Evelyn Carolina. Presente, profe, buenos días. Buenos días, Evelyn. Ana Carolina. Presente, profe, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Ricardo Moreira. Buenos días, presente. Buenos días, Lenín Adrián. Buenos días, Núñez, profe, presente. sí. Ok, buenos días. Ana María. Buenos días, profe, presente. Buenos días, gracias. Diego José.
Buenos días, profe, presente. Buenos días, gracias. Silvana Marisol. Silvana, no está. Pedro Andrés, Presente, profe. gracias. Segundo Antonio, Buenos días, profe, presente. gracias. Segundo, buen día. Delia Patricia, Buenos días, profe, presente. buenos días, gracias. Rubí Yomaira. Rubí, Profe, tenía problemas con el internet del centro y ya volvió a salir. ¿sí entró? Sí, y salió otra Ok, vez. pues lo voy a poner. Esperemos que entre otra vez. Adriana Corina, Buenos días, profe, presente. buenos días. Darío Ricaurte, Buenos días, profe, presente. buenos días. Ariel, Buenos días, profe, presente. buenos días, gracias. Carmen Rosero, Buen día con todos, presente, profe. gracias Carmita. Mercy Gabriela, Buenos días, profe, presente. buenos días, gracias Jenny, Buenos días, presente. gracias Jenny. Ángeles, Buenos días, profe, presente. gracias Ángeles. Maeva Nicole, Maeva ya creo que se retiró. Angie Michelle, Presente. ok, gracias Valeria. Buenos días, profe, presente. Buenos días Daniel Zurita. Buenos días, profe, presente. Ok, gracias Daniel. Ok, listo. Y bueno, les quiero escuchar a ver qué comentarios tienen de la lectura, qué les ha parecido, qué es lo que creen que es lo más importante, qué es lo que ustedes han, si es que ya han hecho el trabajo, seguramente ya han podido hacer la lectura, entonces podrán decirme. Entonces les escucho. Carmita. Bueno, nos hace entender bastantes cosas, por ejemplo, habla sobre la polis, la conciencia política, la identidad. También menciona sobre el maestro de decir la verdad, o sea, cómo el historiador cambia de ser cómo lo tildaban ahí de historiador literario, también hacer parte de la historia, pero también algo que le hace pensar después en la parte cuando le comienzan bueno, eso después. También algo que hace ver es que cómo tener que ver los hechos, nosotros como historiadores, estar ahí en el suceso, por así decirlo. Entonces lo toman como en el segundo orden que la oralidad, sin verla, como que no es muy importante a lo que se refiere a escribirla. Por eso le ponían le hacían un parangón en lo que refiere a decirle, esto que, ¿cómo es? ¿Cómo le explico? O sea, que le decía que usted puede escuchar y escribir, pero algo de la oralidad no tiene, pasa a segundo plano. Entonces le hace uno pensar, o sea, ¿qué mismo pasa con el historiador? También algo que le refutaba mucho a Herodoto, porque le tienen como un mitólogo, le comienzan a juzgar mucho, y también siempre le ponen el que le comienza a juzgar y le hace ¿cómo se llama este escritor? No es escritor. Bueno, el que le comienza a juzgar a Herodoto, no recuerdo el nombre. El que era su discípulo. Sí, exacto. Gracias, compañerita. Entonces comienzan a decir, pero siempre más lo que se basa en esta lectura habla sobre cómo nosotros nos pone a pensar qué mismo pasa, o sea, si nos ponemos de parte de la historia, cómo también ha ido cambiando los fundamentos de la historia como ciencia, la historiografía, y cómo también nosotros nos ponen de lado, o sea, solo podemos contarlo y más no estar como el protagonista, por así decirlo. Entonces, eso es lo que más o menos me llamó la atención. Y eso también de la verdad, porque dice siempre, le comienzan a decir o sea, cuando le juzgan a Herodoto, dice que tiene que buscar siempre la verdad. Entonces, ¿cómo buscamos la verdad? Y a uno le hace pensar los hechos que están pasando, de los hechos pasados, cómo quieren que uno esté en ese ámbito. Claro que tenemos que ponernos o hacernos una imagen de eso,
Entonces es un poco complejo. Bueno, es lo que yo más o menos pude apreciar, profe. Ok, gracias, Carmita. Antes de dar mis comentarios, si es que alguien más quiere hablar. Ok, supongo que nadie más ha hecho la lectura. Bueno, claro, hay algunas cosas ahí de la lectura que son importantes, ¿no? Que ustedes ya las irán viendo. Pero una discusión que nosotros ya habíamos tenido como durante nuestras primeras clases, ¿no? Es decir, cuál es la posición que un historiador debe tomar, ¿no? Y ustedes se van a topar con eso, sobre todo ya con sus tesis de grado, incluso con sus trabajos de clases de próximos semestres, ¿no? Es decir, cuál es la posición que van a tomar, ¿no? Si intentan tomar una posición de un actor activo en la que ustedes ponen su contexto ideológico y en el cual se puede leer entonces la historia de cierta forma. Y de hecho, por ejemplo, hay varios autores que escriben, tendría que ir a mi biblioteca que está un poco lejana para mostrarles algunos de los libros de varios autores que escriben con una perspectiva marxista, ¿no? Y esto ha sido muy extendida, sobre todo desde el siglo XIX. Y resulta que son quizá de los autores más leídos, ¿no? Pero sigue siendo una posición y uno debe ser también muy crítico con esa posición, porque hay otras posiciones y otras escuelas que lo que habíamos dicho es lo que vamos a intentar ver ya casi en la segunda mitad de este parcial, ¿no? Y entonces, claro, si nos metemos como un actor activo para contar la historia, o por el contrario, intentamos sacar toda la ideología y toda la subjetividad posible y solo contar los hechos. Las dos pues tienen sus problemas, ¿no? Porque la segunda, resulta que el contar los hechos también deja al lector sin el contexto para poder analizarlo. Es decir, el contexto en el cual se realizaron, por qué se tomaron esas decisiones, qué es lo que se buscaba y demás, ¿no? Y nosotros ya hemos pasado, por ejemplo, por el análisis, bueno, muy rápido y muy veloz también, por ejemplo, el Imperio Romano, ¿no? Y entonces, el otro día, de hecho, estábamos conversando con un buen amigo sobre los derechos humanos. Y él me mostraba cómo alguna gente piensa que los derechos humanos uno se lo puede datar desde Grecia, se lo puede datar incluso desde el Imperio Romano. Y esto resulta que para mí me parecía muy ilógico, muy fuera de, quizá fuera de todo contexto analítico histórico, porque resulta que, y esto también pasó hace poquito, estaba revisando la palabra latina para orinar, es la misma palabra que se utiliza para eyacular. Y entonces cuando uno lee los escritos, por ejemplo, de Roma, resulta que los esclavos no eran solo esclavos para el trabajo, sino eran esclavos sobre todo sexuales. Entonces, muchos de estos historiadores romanos hablan como como era común en Roma que sus fluidos corporales entreguen los orificios de los esclavos, ¿no? Entonces, muy difícil se podría datar algo así, coger el contexto por lo menos de Roma y decir, no, los derechos humanos nacieron en Roma porque tuvieron un poco más de libertad. Es como complicado, ¿no? Hacer esa afirmación. Y luego decía de Grecia, ¿no? Grecia pues era muy conocida o es muy conocida por los filósofos y los pensadores, pero muy poco también se habla de lo que realmente pasaba históricamente, ¿no? No solo el pensamiento, no solo el desarrollo, sino lo que pasaba históricamente en Grecia, ¿no? Y por ejemplo, los niños que nacían mujeres, o los bebés que nacían mujeres, las mujeres tenían mucho menos valor que el hombre y eran desechadas como la basura. Y también los niños, os digo hombres también, si no
si no eran requeridos, si no eran deseados, se los echaba con la basura y morían en los basureros, ¿no? Entonces, y además que la mujer tenía mucho menor valor que el hombre, muchos creen que la práctica homosexual en Grecia tenía también que ver con estos aspectos, porque los hombres no querían entonces rebajarse a la posición inferior de las mujeres y por ende tenían o estaban dispuestos o estaban abiertos a tener relaciones sexuales entre hombres, ¿no? Y entonces resulta que poniéndolo por lo menos en perspectiva histórica, es muy apresurado, ¿no? Digámoslo así, decir que los derechos humanos empiezan desde Grecia, ¿no? Pero eso solo como un ejemplo para mostrar cómo muy fácilmente la historia puede ser manipulada. Y nosotros tenemos historiadores en Ecuador también, algunos de hecho, unos pocos, pero que son muy conocidos, que también tienen su perspectiva de lectura marxista y que la plasman en sus escritos. Y resulta que son los más estudiados y los más leídos, pero como muchos de los estudiantes no toman una clase de teoría histórica, entonces entran directamente a la apreciación del análisis del autor sin ese valor crítico, ¿no? Entonces, me parece que claro, esa es una de las cosas que hemos conversado. Pero bueno, no sé si alguien más quiera compartir lo que ha leído y si no empezamos lo de esta clase. Ok, ustedes son fascinantes. Déjenme comparto la imagen. Yo la tenía abierta, pero creo que lo cerré. De lo que vamos a ver hoy. Ok, aquí está. Okay, creo que lo están viendo ya. Bueno, lo que habíamos visto en la clase pasada estábamos hablando de los historiadores más importantes pues de la Edad Moderna, ¿no? Entonces nosotros habíamos hablado, sí, Ana, Profe, ¿estabas alzando la mano? sí, una pregunta de la clase anterior. Usted estaba hablando sobre David Hume y hablaba sobre los estándares del gusto. ¿A qué era? O sea, ¿a qué se refería o estándares sobre qué gustos eran? Hazme acuerdo un poco más qué es lo que se dijo, Ana. A ver, hablamos de que había las 4 disertaciones. Y dentro de esas 4 disertaciones estaba la historia natural de la religión, las pasiones, la tragedia y los estándares del gusto. Sí, ok, ya me hiciste acuerdo. Bueno, o sea, lo que está haciendo Hume es proponiendo uno de los, quizá de los elementos, espérate que me estoy poniendo por acá, de los elementos que son más debatidos en filosofía, ¿no? Que tiene que ver con la belleza. Entonces, para Hume, bueno, déjenme les explico más o menos qué es lo que estaba pasando antes. Es decir, los estándares de belleza, por lo menos hasta la Edad Media, se habían propuesto filosóficamente como algo ontológico, es decir, que sabemos que algo es bello, porque ontológicamente, cuando yo hablo de ontología me refiero a un espacio extrafísico, o sea, metafísico, del cual tú puedes adquirir ciertos parámetros con los cuales juzgar, ¿no? Entonces, lo que se estaba diciendo en la Edad Media era que la belleza también sale de estos parámetros específicos, de estos parámetros de los cuales se puede juzgar la belleza. Es decir, nosotros sabemos que algo es bello
porque tenemos esos estándares ya involucrados en nuestra propia conciencia, ¿no? Entonces, tú ves algo y resulta que ese algo para muchos es bello y tú dices, bueno, no puede argumentar, bueno, pero para otros ese algo no es bello. Sí, pero de todas maneras hay un reconocimiento de la belleza de ciertos estándares, ¿no? Es decir, tú reconoces que algo es bello y que algo no es bello. Tú ves una casa que está destruida y una casa que está bien pintada, reconoces que algo hay de diferente ahí y que algo es más bello que otra cosa, ¿no? Entonces la comparación obviamente es importante. Y uno dice, bueno, cada uno tiene su propio gusto. Sí, o sea, lo que dirían en la Edad Media sería sí, pero resulta que la mayoría, si no podemos todos, escogen las cosas que o escogen la belleza como cosas comunes. Otra argumentación que se ha dado también es que la belleza puede ser cultural, ¿no? Es decir, que la belleza se genera de forma cultural. Ahora, de hecho, eso contemporáneamente se han hecho muchos experimentos, sobre todo con niños recién nacidos, me refiero a 8 o 10 semanas de nacidos, del mundo entero, y de eso hay varios experimentos, miles de niños. Entonces les ponen como fotos, ¿no? Les ponen fotos ahí y que vean la foto y lo que hacen los investigadores es revisar cuáles son las facciones o las reacciones faciales que tienen los niños, ¿no? Y entonces resulta que las reacciones faciales de un niño cuando ve a una persona que nosotros en nuestra cultura consideraríamos fea, se extiende por muchas culturas. Y entonces es muy difícil, ya por lo menos con este tipo de evidencia que tenemos contemporáneamente, bueno, no es que es difícil, pero es cuesta arriba poder decir o argumentar que la belleza es solo una cuestión cultural, ¿no? Que uno se adquiere estos sentidos de belleza. Entonces, eso es lo que se estaba diciendo hasta... denme un segundito porque me está llamando el señor director. Bueno, disculpen por la interrupción. Bueno, han habido unos poquitos casos de profesores y de hecho de la facultad yo conocí de un caso de un profesor una profesora que estaba con el COVID y ya tiene su edad y todo. Entonces, pero está saliendo bien y eso me alegra muchísimo. Ayer estaban comentando que está saliendo bien, su esposo está saliendo bien. Entonces es un motivo de alegría. Bueno, yo les estaba contando de todas maneras que eso es lo que se estaba pensando en la Edad Media, ¿no? Es decir, que hay un factor ontológico con el cual se puede medir la belleza. Pero claro, ya cuando viene la Edad Moderna y la Ilustración y lo que hemos conversado pues hasta la clase pasada, esto se pone en duda, ¿no? Y resulta entonces que los estándares, justo lo que está hablando acá, ¿no? Así que los estándares de gusto que está proponiendo Hume ya no son unos estándares basados
en la construcción ontológica, sino son estándares basados entonces en la construcción cultural o incluso en la construcción de la tradición, ¿no? Y eso es lo que se desarrolla dentro de las 4 disertaciones, ¿no? Es decir, dentro de de este grupo de ensayos que escribe Hume. Y en este sentido, lo que está proponiendo Hume sobre los estándares de gusto es que todo depende de la construcción en la que hayamos nacido, ¿no? Todo depende de de la tradición histórica en la que hayamos crecido con respecto al gusto. Es decir, que hay personas que les gusta una cosa y otras personas que les gusta otra cosa. Y eso es, Ana Carolina. No sé si es que tengas ahí quizá otra pregunta. Profe, yo tengo una pregunta también de la clase Y anterior. Valeria. Nos hablaba también sobre la Edad Moderna, que de ahí salieron varios historiadores, y que era un francés que se llamaba François, pero usted dijo que después él se había cambiado de nombre, y no me acuerdo a qué nombre me dijo. Él es Voltaire. Creo que lo había escrito en el chat, y si no lo escribí, lo puedo volver a escribir. Déjame, lo pongo acá. A ver. Déjenme solo, a ver dónde está. Ok, entonces lo voy a poner acá en el chat para que tengan todos. El nombre es François-Marie Arnaud. Él es Voltaire. Él se cambió del nombre a Voltaire. No, se lo voy a poner acá. Justo el que vimos la clase pasada. Es como decir José María, ¿no? O François sería como... sí, Francisco María. Pero claro, él es el que se cambió de nombre, Valeria. Ya, profe, gracias. Ok, gracias. Nadie más. Ok. Entonces, nosotros, bueno, habíamos visto la clase pasada, justamente habíamos hablado de Voltaire, habíamos hablado de Hume, y esto en un contexto en el que lo que está pasando es que cada vez más uno va pasando los siglos, y eso es lo que estamos viendo, y se empiezan a alejar de la tradición que se estaba viendo pues, durante la Edad Media, ¿no? Se empiezan a alejar de esta tradición y empiezan a tener su propia escuela o contextos para escritura de la historia. Y algo también que es muy interesante que estamos viendo en la Edad Moderna, por lo menos con los autores que estamos viendo en este momento, es que la mayoría de estos autores, por no decirlos todos, no son solo historiadores, ¿no? Estos autores resulta que son muy conocidos porque son sobre todo filósofos, algunos son incluso literatos. Voltaire escribió varias novelas que son muy interesantes de leerlas, y también son historiadores, ¿no? Entonces son historiadores importantes, pero no solo historiadores, y esto también sale como de la tradición que se tenía también en la Edad Media, porque cuando se crean las universidades en el siglo XI, se crean las universidades con las ideas del trivium y el quadrivium, algo que no hemos visto, pero les cuento así muy rápidamente, ¿no? El trivium y el quadrivium son las tres artes, las tres artes abstractas, y luego las 4 artes matemáticas, ¿no? Entonces las 3 artes abstractas estaban retórica, y gramática, filosofía, y las 4 artes matemáticas estaban astronomía, matemática, música, incluso música la pusieron ahí, eso habría que hablar muchísimo, y astronomía, ¿no? Entonces, resulta que todos los estudiantes que ingresaban a la universidad, claro, podían estudiar la teología, derecho o medicina, pero todos tenían que pasar por el trivium y el quadrivium, que es una suerte de pensar que cuáles son entonces las materias, cuáles son los conocimientos, qué es lo que todo estudiante universitario debe aprender en la universidad independientemente de su carrera, ¿no?
Es decir, ¿qué es lo que todo estudiante debe aprender independientemente de lo que se va a especializar? Y esa es la idea que está por detrás. Y de hecho sale toda esta concepción de las artes liberales, ¿no? Que es, de hecho, la escuela de las artes liberales es la escuela en la que se basan hasta ahora las mejores universidades del mundo, ¿no? Es decir, los estudiantes que entran a estas universidades, vamos a suponerlo, tú estás entrando en historia y estás estudiando historia. Pero es obligación para que tú te gradúes que cojas entonces clases de otras escuelas que no sean historia. Entonces puedes coger clases incluso de física. Obviamente no va a ser una clase de física avanzada, pero sí puedes coger unos fundamentos básicos de física, que sí lo puedes hacer. O puedes coger clase de música, puedes coger clase de filosofía, puedes coger clases de lo que quiera, incluso de gastronomía. Yo cuando estaba estudiando en el pregrado, por lo menos en mi caso era obligatorio escoger una clase de gastronomía. No, eran 2 clases de gastronomía. Entonces en una clase nosotros habíamos aprendido cómo utilizar los utensilios o la forma culinaria en varias naciones, desde Francia, Alemania, bla, bla. Y la otra clase sí era ya de degustación. Las comidas de diferentes países, igual que la cata de vinos de diferentes países. Y entonces era obligatorio, ¿no? Nosotros también tenemos que escoger una clase ustedes también, de hecho, una clase de deporte. En mi caso, nosotros tuvimos muchas opciones de deportes. Entonces, yo había escogido esgrima y me gustó tanto que lo practicaba hasta hace pocos años. Acá en Riobamba no hay cómo hacerlo. Pero, claro, o sea, te enseñan eso. Esa es la idea, ¿no?, de las artes liberales. Y claro, se generan estudiantes universitarios con esas ideas. Es decir, no eres solo historiador, sino que también sabes de otras cosas, ¿no? El ejemplo clásico de esto es obviamente Da Vinci, ¿no? Que creo que es el ejemplo más clásico, porque Da Vinci no era solo escultor, no era solo pintor, también era matemático, era químico, era biólogo, y entonces, y además que en todas era muy bueno. Y quizá pone en cuestionamiento algunas de las teorías contemporáneas que se han desarrollado, sobre todo en el siglo pasado, de que necesitamos son especialistas, ¿no? Que los estudiantes se especialicen en algo. Y el problema de la especialización es que no pueden hablar nada más que de ello, ¿no? Y resulta que mucho del avance científico que tenemos vienen de las universidades que siguen manteniendo las artes liberales como el centro de su educación. Es decir, que sus estudiantes tienen que coger de todo. Ustedes vamos a suponer, están estudiando física, pero no solo tienen que coger física. De hecho, es mandatorio, es obligatorio que cojan otro tipo de clases, ¿no? Entonces pueden coger clases de economía, pueden coger clases de historia, de filosofía, de política, pueden coger clases de geografía, de lo que quieran, ¿no? Y de hecho es tan variada el cúmulo, y eso es muy enriquecedor de todas maneras, porque cuando estos estudiantes entran a este sistema de educación, claro, ven todas las opciones alrededor de todas las facultades de clases que ellos pueden coger. Obviamente no pueden coger como, por ejemplo, Derecho Civil 2. No, o sea, porque necesitas las bases de derecho. O sea, hay prerequisitos para coger ciertas clases, ¿no? Pero de todas maneras se te abre un cúmulo tan grande de variación que es muy interesante, ¿no? O sea, ustedes están estudiando historia, pero ¿cuántos no quisieran también coger una clase de literatura? ¿No? O coger una clase de pintura, o coger incluso una clase de filosofía del derecho, o introducción al derecho, o incluso coger una clase, quizá para los más avanzados, una clase de introducción al cálculo, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando en esta edad moderna. Por eso lo que estamos encontrando hasta el momento es que los historiadores más importantes de la edad moderna no son solo historiadores, son filósofos, son escritores, son literatos, además de ser historiadores, ¿no? Entonces eso es lo que habíamos visto con Voltaire, eso es lo que habíamos visto con Hume,
Y eso es lo que de cierta forma vamos a ver con la siguiente persona, ¿no? Que es Edouard Gibbon. De hecho, yo he puesto acá para que ustedes puedan anotar las fechas de nacimiento, que está acá, la fecha de defunción. Claro, él es británico. Vamos a conversar de él, pero ustedes pueden anotarlo acá, ¿no? De 1737 a 1794. Él fue un escritor. De hecho, él fue miembro del Parlamento inglés, es decir, fue un político. Y se dedicaba a la política como también a la escritura. También escribió algunas obras literarias y fue un historiador muy importante, un historiador inglés muy importante, ¿no? Y quizás sus obras son también muy conocidas porque tenía su influencia política, ¿no? Es decir, como miembro del Parlamento, él fácilmente podía divulgar sus publicaciones, ¿no? O sus trabajos. Ahora, él escribe uno de sus trabajos muy tempranos, lo voy a poner en el chat. Ok, está ahí, ¿no? Uno de los trabajos muy tempranos de Gibbon era la historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, ¿no? Y este fue un trabajo gigantesco, quizá el trabajo más importante de Gibbon, porque no, se lo publica en 6 volúmenes. Creo que habíamos hablado la vez pasada, me parece, si no estoy mal, que habíamos hablado de las enciclopedias, ¿no? Es decir, de cómo se generan. Claro, sí, creo que habíamos hablado de las enciclopedias, como habían pedido a Hume, a Diderot había pedido a Hume que escriba para la sección de historia un artículo, ¿no? Y entonces resulta que en el caso, por ejemplo, en el caso de Edouard Gibbon, que es el que estamos viendo en este momento, él saca esta historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, en 6 volúmenes. Y son 6 volúmenes que son pues gigantescos. A ver, nosotros creo que les había mencionado que en la Edad Media la tradición de escritura de los libros en la Edad Media eran libros gigantescos. Es decir, tú ponías, por ejemplo, La ciudad de Dios de Agustín. La ciudad de Dios, o Confesiones, por ejemplo, de Agustín. La ciudad de Dios de Agustín resulta que es, claro, un libro en general que se llama La ciudad de Dios, pero dentro de esta ciudad de Dios hay libros. Y déjenme, ya que estamos acá en el internet, a ver si les puedo mostrar. A ver si les puedo mostrar. A ver si es que tenemos por acá los originales. Bueno, no tenía pensado mostrarlos, pero veamos. Ojalá quizá podamos mostrarles. Volumen 1. Mira, sí, bueno, lo tenemos de forma general, ¿no? Entonces tú tienes acá, por ejemplo, dice La ciudad de Dios, ¿no? De Agustín. Y mira, ahí tienes el libro 1, ¿no? Tienes el libro 2, y cada uno de estos libros tiene sus propios capítulos. Tienes el libro 3, tienes el libro 4. Creo que La ciudad de Dios tiene 20 y pico de capítulos. Vamos a ver cuántos son. No, son 13. Entonces son confesiones. Confesiones son las que tienen 27 libros. Entonces, estudiar esto es pues toda una vida, ¿no? Estudiarlo, leerlo, capaz te lleva varios meses, pero estudiarlo sí. Hay gente que se dedica solo a estudiar Agustín y nada más que Agustín y ya, ¿no? Déjenme ver si es que puedo encontrar el otro libro de Agustín, que es Confessions. Veamos. Ok, ya está acá, está Confesiones. Bueno, miren, acá están los libros, ¿no? Libro 1, 2, 3, acá está el libro 13. No, hay más libros. No, esto no está bien, porque yo estaba leyendo, de hecho, el otro día el libro 20 y pico. Pero bueno, no importa. La idea es la misma, ¿no? Es decir, que los libros que se escribían antes eran libros que eran gigantescos, ¿no?
O sea, esa era la tradición de la edad media. Y claro, ya en la Edad Moderna esto empieza a cambiar. Los autores que escriben de historia ya no hacen libros tan grandes como se hacían en la Edad Media, pero en el caso de Gibbon todavía se mantiene de cierta forma esta tradición. Es decir, esta obra que él saca, que es Historia de la Decadencia y Caída del Imperio Romano, había dicho, lo saca en 6 volúmenes. Y los volúmenes de Gibbon eran los volúmenes como de un libro de enciclopedia. O sea, tiene 6 libros, como estos libros de enciclopedia, y todos son un solo libro, ¿no? La historia de la decadencia y la caída del Imperio Romano. Y de hecho Gibbon escribe, o por lo menos publica estos libros, voy a ponerlo también en el chat, de 1776 a 1788. Vamos a ver, acá lo pongo. No. Es decir, y a eso habrá que añadirle unos 2 o 3 años para la creación del primer volumen, ¿no? Porque estos son solo los años de publicación. Es decir, lo llevas por lo menos, vamos a ver, tienes 88, 4, 12, más otros 2, son 14 años para la publicación de un libro. No, bueno, esos son 6 libros, sí, pero para la publicación de la obra completa, ¿no? 14 años para la publicación. Entonces, es un trabajo gigantesco. El primer volumen tuvo un éxito muy rotundo, sobre todo en Inglaterra, y esto tiene que ver, por un lado, porque claro, Gibbon era miembro del Parlamento inglés y era muy conocido, y entonces sus escritos resultan ser también como muy conocidos, ¿no? Es decir, hubo un aplauso inmediato, además porque su escritura era muy amena. Pero al mismo tiempo, igual que los otros que habíamos visto, igual que los otros historiadores que habíamos visto como Voltaire y Hume, resulta que este primer volumen también arma un escándalo bastante grande por cómo trata al cristianismo. Es decir, y esto ya lo hemos conversado varias veces, ¿no? Es decir, toda una tradición en la Edad Moderna, sobre todo a través de los ilustrados, de alejamiento de todo lo que tenga que ver con la religión, sea esta protestante o sea esta católica, y de hecho también con el Islam, aunque el Islam, claro, no había entrado con fuerza a Europa todavía. El Islam entra con fuerza ya mucho después, en el siglo XX, entra con fuerza en Europa. Me refiero como religión, pero todavía en el siglo XIX no. Entonces, lo que está pasando acá, que la mayor influencia y la mayor tradición sigue siendo de la Iglesia Católica y de las iglesias protestantes, ¿no? Entonces, sí, este primer volumen que saca Gibbon de la historia de la decadencia y caída del Imperio Romano es un volumen en el que trata con mucha ironía el surgimiento del cristianismo, poniendo mucha duda en cómo fueron cómo surgió el cristianismo, poniendo mucha duda en sobre todo la parte de los milagros, la parte de cualquier tipo de resurrección o ascensión de Jesús. Y entonces esto creó, como digo, cierto escándalo en Europa y cierto escándalo sobre todo en Inglaterra. Pero de todas maneras fue muy aplaudido este primer volumen, y este primer volumen, de hecho, fue muy bien visto por algunos de los grupos agnósticos que ya estaban creciendo en Europa, ¿no? Es decir, el agnosticismo es muy rápidamente, ¿no? Es algún tipo de escuela de pensamiento en el que la duda es el principal factor o el principal ente de la racionalización o de la creencia metafísica, ¿no? Es decir, la frase más conocida de cualquier agnóstico tradicional es no sé. Yo no sé si es que Dios existe o no sé si es que Dios existe. Nada más eso, no sé. No puedo afirmar ni lo uno ni lo otro. Esa es la posición de un agnóstico, ¿no? La posición de un ateo es más radical. Es decir, estoy seguro que no existe Dios. Y como estoy seguro que no existe Dios, y es una afirmación que también debo entonces poner mis elementos de juicio o mis elementos probatorios por los cuales
voy a mostrar de que Dios no existe. En el caso del agnóstico, el agnóstico no afirma nada, no afirma que Dios no existe, ni afirma que Dios existe, por ende se pone en una posición muy pasiva. Pero esta pasividad también tiene pues me parece a mí que sus contras, ¿no? Porque como se encuentra en una pasividad, entonces si no puedes afirmar que lo uno existe y que lo otro no existe, ninguna de las dos cosas, no puedes entonces ni debatir con lo uno ni debatir con lo otro. No puedes debatir con un cristiano y decirle, no sé si es que Dios no exista, porque no lo sabes. ¿Cómo vas a debatir? Tampoco podrías debatir con un ateo y decir, no sé si Dios no exista, porque tampoco no sabes. La posición muy flexible de los agnósticos fue de hecho, muy aplaudida en la Edad Moderna. De hecho, hasta ahora ya no se llaman agnósticos, ahora se llaman los escépticos, ¿no? Pero los escépticos, claro, o sea, es una posición muy cómoda, porque no tienen que probar nada. No, simplemente no, o sea, no tienen que probar nada, es muy cómodo, pero los otros dos puntos de vista sí tienen que ser probados, ¿no? Es decir, tiene que ser probado que Dios existe o tiene que ser probado que Dios no existe, porque son afirmaciones que se realizan. Bueno, en el caso de Gibbon, de esta primera obra de Gibbon, fue muy aclamada, como habíamos dicho, fue muy bien vista por los grupos agnósticos militantes, y de hecho Gibbon fue muy reconocido por David Hume y William Robertson. Bueno, William Robertson lo voy a poner de todas maneras en el chat, pero no lo vamos a ver, aunque en la Edad Moderna era conocido también como un pensador y un historiador, pero a la final, en el tiempo, no mantuvo el legado que sus compañeros mantuvieron en el tiempo, ¿no? De todas maneras, la historia de Gibbon fue muy bien vista por David Hume, por Robertson, que reconocieron en él un gran baluarte de la historia, ¿no? En 1781 publica el segundo y el tercer volumen de esta misma narrativa, y cubre hasta el final del imperio en Occidente. Ahora, nosotros ya habíamos hablado del Imperio Romano, ¿no? Y habíamos hablado como muy rápidamente de la República y del Imperio Romano en general, ¿no? Ahora, imagínense que viene un señor, que es este señor Edward Gibbon, que es un parlamentario inglés, que escribe 6 volúmenes, y no escribe 6 volúmenes de todo el Imperio Romano, no. Escribe 6 volúmenes únicamente de la última parte del Imperio Romano, es decir, de la decadencia y la caída del Imperio Romano. Esto es impresionante, es decir, como que vamos a escribir entonces sobre la historia, vamos a ponerlo así, la historia del gobierno de Rafael Correa. Entonces, bueno, de Rafael Correa hay muchísimo que escribir, puedes escribir muchísimo, pero resulta que hay un escritor que viene y dice, no, pero no voy a escribir de todo su gobierno. Voy a escribir únicamente del último año. Y del último año resulta que sacan 6 obras gigantescas solo del último año. Eso es impresionante. Es decir, lo que hace Gibbon es impresionante. No, otra vez, no son como 6 volúmenes de todo el Imperio Romano, son 6 volúmenes solo de la última parte del Imperio Romano, ¿no? Entonces, en este segundo volumen que se publica en 1781, cubre hasta el final del Imperio Romano, del Imperio de Occidente, ¿no? Creo que lo habíamos mencionado, que el Imperio de Occidente, pues el Imperio Romano se divide en 2, ¿no? Desde que Constantino está en el poder, se divide en 2. Se considera Constantinopla como una segunda capital del mismo imperio. Entonces tenías Constantinopla y tenías a Roma como las capitales. Entonces, y además que tenías dos Césares, y además que 2 Augustos. Ya cuando el Imperio Romano de Occidente decae, Odoacro, que es este líder de las tribus bárbaras, se toma el poder y derroca a Rómulo Augusto en el Imperio Occidente. Justiniano, que se encontraba como emperador en Oriente, rápidamente acepta lo que está pasando en Occidente y mutuamente se aceptan los dos. Es decir, Odoacro acepta que el Imperio de Occidente, ellos seguían llamándose el Imperio Romano. Mucho después es que lo llaman el Imperio Bizantino.
pero ellos se seguían llamando el Imperio Romano, que el Imperio Romano de Oriente siga funcionando, y Justiniano hace lo mismo, como una maniobra política muy, muy interesante, porque Justiniano también ve a Odoacro y reconoce entonces a Odoacro que él es el nuevo emperador. Claro, el Imperio Romano de Occidente ya desaparece, no es que Odoacro se quedó como emperador de este nuevo Imperio Romano, porque ya desaparece, pero es una jugada política muy interesante, ¿no? Entonces, claro, este Imperio Romano que se divide en dos, hay muchísimo que decir, que si ustedes siguen y yo sigo acá también, pues lo veremos el próximo semestre, porque hay muchos factores para entender cómo cae el Imperio Romano, pero uno de estos factores es esta división que hace Constantino, ¿no? Es como decir, creo que también lo habíamos dicho antes, es como decir tener dos capitales, ¿no? En el caso de Ecuador, como que las capitales de Ecuador sean Quito y Guayaquil. Pero no solo eso, no es que únicamente tenemos dos capitales. Tenemos dos presidentes y dos vicepresidentes. Es decir, un presidente que esté en Quito, el otro presidente que esté en Guayaquil. Un vicepresidente que esté en Quito y el otro vicepresidente que esté en Guayaquil. Y además que tienen divididas sus funciones. Cada uno tiene sus propios ministros. Y entonces esta división hace muy impertinente la idea de un imperio común, ¿no? O en este caso, en el ejemplo que estamos haciendo de Ecuador, la idea de una república en común. Es decir, si es que cae, por ejemplo, cae Quito en manos de las FARC, quizá a Guayaquil no le importe mucho. No le importe mucho porque siguen teniendo presidentes, siguen teniendo vicepresidentes, siguen teniendo ministros, ¿no? Y lo contrario también. ¿Qué tal que Guayaquil se caiga a la mano de las embarcaciones chinas? Quizá a Quito no le importe mucho, porque Quito sigue teniendo sus representantes políticos, y entonces supongamos que estas embarcaciones, el líder, este es solo un ejemplo muy al azar, ¿no? Pero las embarcaciones que se toman Guayaquil, el líder que se toma Guayaquil reconoce al presidente que está en Quito y dice, bueno, tú sigues siendo el presidente, no vamos a ir a Quito, no vamos a ir a conquistar Quito, así que tranquilo, tú sigues siendo el presidente. Y el presidente de Quito se quedaría entonces con mucha calma y mucha tranquilidad, y dices, bueno, tómate Guayaquil, no hay problema, ¿no? O sea, es solo como un símil de lo que había pasado en el Imperio Romano, porque el Imperio Romano se divide en dos, ¿no? Con dos Augustos como cabezas y con dos capitales, ¿no? Y entonces, obviamente, cuando viene Odoacro, se toma el occidente, Rómulo Augusto queda derrocado, y en el caso de Justiniano queda todavía como el emperador del Imperio Bizantino, ¿no? Entonces, y Valeria. O sea, usted dice que se dividen en dos, entre los dos Augustos, y ellos se sienten como que contrincantes o algo así. Como que si llegaría a faltar uno, no le importaría el otro. Sí, de hecho las decisiones que se empezaron a tomar, es un buen comentario el que haces, porque las decisiones que se empiezan a tomar son decisiones para la sección de poder que tiene, y ya no son decisiones para todo el imperio. Entonces, por ejemplo, el último año, ¿no? Tú tienes Rómulo Augusto toma las decisiones, pero ya solo para la parte de occidente del imperio, ya no puede tomar decisiones para la parte de oriente del imperio. Lo mismo pasa con Justiniano. Justiniano toma decisiones solo para la parte de oriente del imperio, ya no toma decisiones para todo el imperio. Y claro, es más allá quizá de una rivalidad que sí va creciendo, es como una competencia que va creciendo entre las dos secciones. Que las dos secciones se seguían llamando Imperio Romano, pero claro, con esta rivalidad. Y resulta que nosotros no hemos visto esto, pero resulta que es una de las mismas características que uno puede entender como la Grecia de las democracias cayó rápidamente en manos de Alejandro Magno, ¿no? Y luego se llamó el Gran Imperio griego, ¿no? Porque la Grecia antigua era dividida, claro, tenían sus islas y demás, y todos tenían sus propias ciudades, pero cada ciudad era una ciudad-estado. Es decir, cada ciudad tenía su propia constitución, cada ciudad tenía su propia legalidad que no era la misma que las otras ciudades. Cada ciudad tenía su propio senado y tenía sus propios cónsules.
¿no? Entonces, y tomaban decisiones muy independientemente, aunque todas eran llamadas parte de Grecia, o sea, Atenas o Esparta o Corinto o Tebas, todas eran parte de Grecia, pero todos tenían su propia constitución. Tanto así que crecen en rivalidad. Atenas y Esparta crecen en rivalidad, ¿no? Por un lado se crea la Liga de los Delfos y por otro lado se crea la Liga, me parece que se llamaba de los atenienses. Pero bueno, se crean dos ligas en las que tienes a Atenas por un lado con todas las ciudades a favor de Atenas y tienes a Esparta por otro lado con todas las ciudades en Esparta y las dos compitiendo. ¿No? Tanto así que cuando ya los persas entran y deciden primero tener esta primera guerra con los espartanos, a los atenienses no les importa. Y luego tienen la guerra con los atenienses y a los espartanos no les importa. Entonces ya cuando viene Alejandro Magno de este gran imperio macedónico, se toma Grecia y claro, Alejandro Magno llamará a esto el imperio griego, ¿no? O sea, Grecia, esa Grecia de división de las ciudades desaparecería y se llamará ahora todo el imperio griego. No, cuando Alejandro Magno se toma entonces estas ciudades griegas, lo hace, no es que no hay batallas muy crueles y muy sangrientas y toma mucho esfuerzo. Pero uno de los factores para entender cómo esto sucedió es porque dentro de Grecia estaban divididos, ¿no? Y como están divididos, entonces fácilmente Carlomagno pudo tomar estas ciudades griegas, ¿no? Entonces lo mismo, uno puede entenderlo con el Imperio Romano y uno lo mismo puede entender entonces con cualquier otro tipo de nación que empiece a dividirse, ¿no? Es decir, tú puedes entender que si las naciones empiezan a dividirse internamente, quedan tan débiles para cualquier ataque externo, que cualquier ataque externo puede producir que el gran poderío de esta nación desaparezca. Es decir, uno fácilmente puede intentar hacer algún tipo de hipótesis, por ejemplo, con los Estados Unidos, qué es lo que está pasando con Estados Unidos en este momento y cómo esta división está carcomiendo esta implosión social que está pasando en Estados Unidos en los últimos 3 meses, y no por el coronavirus, ¿no? Sino por todas estas marchas en contra del racismo. Y claro, ahí está metido mucho, ¿no? Está metido grupos anárquicos, grupos comunistas, grupos de todo está ahí, ¿no? Entonces, resulta que uno puede hacer como algún tipo de hipótesis ahí y pensar, si esta división sigue pasando en Estados Unidos y esta implosión se sigue esparciendo en el tiempo, muy fácilmente el gran poderío de esta nación puede debilitarse y quedará a expensas de cualquier ataque externo. O sea, sí se puede hipotizar de esa forma. Claro, creo yo que es muy temprano hacerlo porque tendría que pasar mucho más, es decir, que la implosión sea mucho más grave y que la implosión sea mucho más extendida para poder decir que algo parecido pueda pasar, pero simplemente para entenderlo, ¿no? Es decir, que las implosiones internas son quizá una de las características más importantes para entender cómo el poderío de las naciones empieza a decaer o empieza a desfallecer, ¿no? Eso es, Valeria. Ojalá haya respondido a tu pregunta. Bueno, entonces nosotros estábamos hablando sobre 1781, Gibbon publica el segundo y el tercer volumen del final del Imperio Romano, y los últimos volúmenes se publican en 1788. Y claro, todo tiene que ver, como digo, solo con la decadencia del Imperio Romano, ¿no? La finalización de este gran trabajo fue muy aclamada en Europa. Varios historiadores criticaron, aplaudieron su trabajo, y otros también lo criticaron, ¿no? Y lo criticaron porque, sobre todo por su ataque al cristianismo y sus omisiones en la narrativa de lo que realmente, ¿no? Sus omisiones y los elementos que estaban pasando con el cristianismo, ¿no? Es decir,
Y esto es lo que nosotros acabamos de decir al principio de la clase. Tú puedes poner ahí tu contexto histórico o tu contexto ideológico para contar la historia, pero lo estás haciendo desde una perspectiva bastante, podría ser, de una perspectiva bastante subjetiva, y dejas al lector, a la gente que no sabe de historia o a la gente que está aprendiendo de historia, lo dejas como con la perspectiva de que esa es la verdad. Y esto es muy peligroso, ¿no? Muy peligroso porque al final quedas con esa perspectiva y empiezas a crecer inconscientemente en el mismo parámetro ideológico con la que lees estos libros, ¿sí? Entonces, resulta que en el caso de Gibbon también fue criticado por esto, porque omitió algunos de los elementos para entender el cristianismo. Es decir, vamos a ver, ¿por qué se puede entender que el cristianismo, la pregunta, ¿cómo se entiende que el cristianismo se expande en el Imperio Romano y crece? Y de hecho, muchos proponen de que llegaron a ser la mayoría dentro del Imperio Romano, antes de que el Imperio Romano decaiga, si habían sido perseguidos. Y bueno, entonces algunas de las respuestas, habían sido perseguidos a muerte, ¿no? Algunas de las respuestas es que Constantino acepta el cristianismo como una más de las religiones del Imperio Romano, y muchos dicen es por eso, o sea, ya se hizo legal y entonces ahí se esparció ampliamente. Pero la verdad no es así. La verdad es que, a ver, hay dos lecturas de Constantino. La una lectura que Constantino realmente, ninguna de las dos tiene, las dos tienen evidencia y siguen en debate, ninguna de las dos está aceptada per se 100%, ¿no? O sea, seguimos en debate de ello. Entonces, la una perspectiva es que Constantino realmente fue cristiano y se convirtió al cristianismo y que por ello aceptó el cristianismo como una más de las religiones del Imperio Romano. Y la otra perspectiva es que no, que Constantino nunca fue cristiano, sino que aceptó el cristianismo porque ya había visto que el cristianismo era la mayor influencia religiosa de todo el imperio. Y para ir con las masas y para ir a favor de lo que estaba pasando en el imperio, él decide aceptar el cristianismo como una de las otras religiones, pero no porque él haya sido cristiano. En cualquier caso, nos invita por lo menos a pensar de que el esparcimiento del cristianismo fue mucho más, fue radical y fue rápido y creció rápidamente a pesar de la persecución, ¿no? Me refiero a la persecución del primero y segundo siglo sobre todo, ¿no? La persecución de Nerón y de los emperadores que vinieron después de Nerón, porque además que Nerón había culpado a los cristianos de haber generado el incendio en Roma. Creo que el incendio fue en el 64. Y claro, es una persecución brutal. Y entonces, ¿cómo entender que el cristianismo empieza a crecer a pesar de la persecución que tiene en el imperio, ¿no? Y claro, esas son como algunas de las omisiones que atacan a Gibbon de lo que escribe del Imperio Romano, ¿no? Es decir, que hace omisiones de lo que realmente está pasando. Y Gibbon también hace omisiones de los milagros que se cuentan en el Nuevo Testamento. Ahora, para esto hay que hablar muchísimo. No me demoro, tomaré solo unos 2 minutitos quizá. Claro, porque uno piensa que cuando uno habla del Nuevo Testamento, uno piensa que es un libro religioso y nada más. Pero no, resulta que los expertos, los que estudian el Nuevo Testamento, no lo ven al Nuevo Testamento tanto como un libro religioso, sino como un libro histórico, porque resulta que datan algunos del primer siglo de nuestra era y otros del segundo siglo de nuestra era, pero todos datan de allí, y entonces se los puede tomar como escritos históricos, ¿no? Y claro, dentro de estos escritos históricos, entonces, claro, hay la aclamación de milagros que se realizan. Ahora, Gibbon ve estos milagros como que son solo una superstición, como que son afirmaciones que son echadas por la locura o que son echadas por la simulación
de los milagros, ¿no? Bueno, esto no es Gibbon lo que voy a decir en este momento, pero, por ejemplo, actualmente se dice, no sé, actualmente por lo menos en el core, ¿no? En el centro de los académicos que estudian el primer siglo, ya no se dice que estos libros no son históricos, de hecho ya la mayoría los acepta, sino que se proponen versiones alternativas, ¿no? Para entenderlos. Entonces, por ejemplo, algunas de las versiones que yo he escuchado han sido, por ejemplo, la alucinación. Han dicho, bueno, ¿cómo es que por qué muchos de los discípulos dicen haber visto a un Jesús resucitado? Y algunos han dicho porque estaban alucinando. Por eso. Porque en el estrés de la persecución del Imperio Romano y todo lo que estaban viviendo, alucinaron de que vieron a Jesús y de ahí empezaron a generar entonces esta historia de que había resucitado y claro, honestamente creían que habían visto a Jesús, pero estaban alucinando. Ahora, eso fue de hecho una teoría que se mantuvo durante todo el siglo pasado. Y empezó a ser criticada como a finales, como en los 90, por ahí, de hecho un poco antes también. Empezó a ser criticada sobre todo por los nuevos avances que estábamos teniendo en los experimentos psicológicos, ¿no? Y psiquiátricos también. De hecho, y resulta que de los experimentos de alucinación que tenemos, los resultados mostraban que la gente que alucina en grupos no alucina lo mismo. Es decir, si tú vas, por ejemplo, ¿no es cierto?, a nuestras selvas ecuatorianas y te tomas cualquier de estos brebajes que producen en la selva ecuatoriana, y ahí hay varios nombres, claro, y todos dicen este es un tributo espiritual y demás, la Pachamama, bla, 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 y empiezan a ver cosas. Bueno, estas son alucinaciones, ¿no? Y son alucinaciones producidas por lo que estás tomando, ¿sí? O lo que estás fumando, lo que sea. Entonces, pero resulta que cuando hay alucinaciones en grupo, los que alucinan no alucinan lo mismo, ¿no? Mientras uno ve unicornios, el otro puede estar viendo arcoíris y el otro puede estar viendo a su mamá, a su tatarabuelo que nunca conoció, bla, bla, bla. Pero todos ven algo diferente, ¿no? Entonces, claro, digo, contemporáneamente esto ya ha sido muy debatido y muy puesto en duda de esta posible hipótesis, ¿no? Y hay otras hipótesis, ¿no? Es decir, por ejemplo, otra de las hipótesis que se dicen es que al principio Jesús nunca fue el Dios per se, sino que esta idea de Dios se fue construyendo en el tiempo y uno ve entonces el transcurso de los evangelios, como al principio no hay ninguna declaración de que Dios en Mateo que Jesús sea Dios, pero ya puedes ver directamente en Juan que se escribe, algunos dicen en el 70, otros dicen en el 90, pero más o menos en esa época, Juan que se escribe muchos años después, ya aparece Jesús como Dios. Y que hay una transición ahí de un humano que realiza milagros a un humano que es Dios, ¿no? Entonces la divinidad de Dios se pone en duda. Claro, esto también ha sido muy debatido y hay muchos argumentos que decir al respecto, sobre todo porque se encuentra que el credo de la resurrección y el credo del evangelio resulta ser muy anterior. Pero bueno, o sea, para regresar a Gibbon, lo que se está diciendo, lo que le están criticando a Gibbon, bueno, o sea, le critican primero porque ha omitido algunos elementos para entender el cristianismo y también porque Gibbon hace una suerte de... Mi perrita se acaba de caer. Una suerte de sátira de los milagros que se les atribuyen al cristianismo, ¿no? Y de hecho, Gibbon, mire, él menciona algunas causas para entender por qué el cristianismo creció. Él dice, primero, el celo inflexible y tenaz de los cristianos. Él dice, bueno, el cristianismo crece no por los milagros, ni no por Dios, ni nada por esto, sino porque los cristianos eran muy celosos, eran tenaces, estaban dispuestos a morir, eran tercos al extremo, ¿no? Esa es como la primera causa. Y entonces él menciona que estos cristianos están tan dispuestos a morir, están tan ensimismados con lo que creen, que no están dispuestos a ver ninguna otra
ninguna otra evidencia. No están dispuestos a abrir sus ojos a la realidad, al naturalismo, no están dispuestos a abrir sus ojos a lo que realmente está pasando, ¿no? Entonces, le dice, esta es una de las primeras causas para entender el cristianismo. Luego, él menciona una segunda causa para entender cómo creció el cristianismo, es porque el cristianismo les ofrece una vida futura buena. Si les ofrece, bueno, Gibbon no dice una mentira, pero él diría más o menos como les ofrecen una ilusión de que van a tener una vida después de la muerte. Entonces, como van a tener una vida después de la muerte, esta ilusión hace que este grupo de personas sigan aferradas a su creencia. Y luego mencionó una tercera causa para entender el cristianismo, o el crecimiento del cristianismo, es porque se les atribuyen poderes milagrosos a la iglesia primitiva, es decir, que resucita muertos, que hay sanidades, que hay lenguas, que hay profecías. Entonces, como hay todo este tipo de milagros alrededor de la iglesia primitiva, ya la gente que empieza a crecer en el siglo IV, V, es decir, cuando ya el Imperio Romano decae, simplemente está escuchando lo que había pasado en la iglesia primitiva y está escuchando como que fuera verdad, aunque todo esto es una invención, ¿no? Cuarto, Gibbon dice, la moral pura y austera de los cristianos. Ese es un elemento para entender, porque se convirtió en un elemento de mucha apreciación de apreciación cultural, porque tienes entonces una Roma que está muy dispuesta a hacer lo que sea, es decir, hay de todo, desde orgías hasta relaciones sexuales con esclavos, con niños, con todo lo que uno puede imaginarse, algo que es común, cultural, algo que es ahora exótico. No vamos a hacer nada de ello, vamos a tener una pureza completamente espiritual y no vamos a entrar en este tipo de quehacer común de la cultura romana. Entonces, Gibbon dice, es casi como algo exótico, es un grupo exótico, somos diferentes, y como somos diferentes nos vamos a mantener diferentes. Como somos exóticos, eso atrae a la gente y empieza a crecer, ¿no? Y lo último que diría Gibbon, para entender en el caso del cristianismo cómo se expande, es porque hubo una unidad y disciplina en la organización de la iglesia. Es decir, porque hubo obispos y además que los obispos mandaban y los feligreses obedecían, ¿no? Y entonces había apóstoles, bueno, al principio eran apóstoles y profetas, ¿no? Después de que los apóstoles fallecen, pues ya se empiezan a creer los líderes de la iglesia y después los obispos de la iglesia, ¿no? Todavía no era como pensamos ahora la iglesia católica romana, ¿no? Eso pasa mucho después. Bueno, no tanto mucho después, ¿no? Pero pasa después. Entonces, Gibbon dice, para entender esto, claro, la organización de la iglesia. Él menciona todos estos elementos, todas estas causas para entender el cristianismo y claro, muchos atacan, ¿no es cierto?, la exposición de Gibbon. Y bueno, a la final, Gibbon de forma irónica entendería la expansión del cristianismo, pero como ya Europa estaba cambiando, como ya la ilustración se había tomado Europa, entonces ya Gibbon, a pesar de ser como criticado, también fue muy aplaudido por otros, ¿no? O sea, muchos escépticos o muchos agnósticos también aplaudieron a Gibbon por lo que había escrito. Ahora, en esta última parte de Gibbon, yo les quiero mostrar, porque resulta que no es que fue un debate con Gibbon, fue un debate entre un historiador, Tom Holland, y un filósofo, que era, a ver si lo recuerdo, era Anthony Grayling, sí. Entonces, déjenme lo muestro, porque esto hace una referencia directa a Tom Holland, no el actor, no.
Siendo el historiador. Tom Holland y Anthony. ¿Dónde está? Anthony Grayling. Acá está. Esto fue el año pasado. A principios del año pasado. Acá está. Entonces hubo un gran debate que hubo entre el historiador Tom Holland y el historiador que está acá, ¿no? Él es un historiador inglés, bueno, los dos son ingleses, de hecho. Él es un historiador muy, muy reconocido y él también es un filósofo muy reconocido, A.C. Grayling. Y bueno, A.C. Grayling estaba diciendo en el debate que él estaba diciendo en el debate que la comunidad cristiana de los primeros siglos habían quemado o la mayor parte de las bibliotecas y las obras de los griegos y de los romanos porque se las consideraban paganas, ¿no? Y como se las consideraban paganas o de pueblos paganos, habían sido quemadas por la iglesia y él estaba entonces en contra de todo lo que es cristianismo o catolicismo, al fin y al cabo, porque habíamos perdido una gran parte de los manuscritos originales que estaban en posesión de los griegos y romanos. Por otro lado, Tom Holland, el que está acá, le dice a Grayling, eso es mentira, eso no es verdad. ¿Cómo es que sabemos entonces de Homero? ¿Cómo es que sabemos de la Ilíada? ¿Cómo es que sabemos de Platón? ¿Cómo es que sabemos de Aristóteles? ¿Cómo es que sabemos de los romanos? Y Tom Holland dice, es porque las comunidades cristianas, los monjes, se dedicaron a traducir estos trabajos y estos trabajos los tenían traducidos y los tenían bien guardados. Y entonces Tom Holland dice, lo que afirma A.C. Grayling, que está acá a la derecha, no es verdad, sino que, ¿cómo es que tenemos hasta ahora la Ilíada? ¿Cómo es que tenemos hasta ahora la República de Platón? Porque los monjes cristianos, y a cristianos me refiero como a la primera comunidad de los primeros siglos, fueron los que tradujeron estos manuscritos. Y bueno, A.C. Grayling empieza a dar unos ejemplos. Bueno, no muchos, de hecho, solo uno o dos ejemplos de cómo estos manuscritos fueron perdiendo, fueron sido quemados. Y luego Tom Holland hace una respuesta que es magnífica. Por eso les menciono acá en esta clase. Ojalá lo puedan ver. Este debate es fascinante. Y la respuesta que menciona Tom Holland, él dice, todo lo que tú estás diciendo, o sea, le está diciendo a Grayling, es un mito que se construye desde Edward Gibbon. Y menciona a Gibbon, al personaje que estamos viendo en la clase de hoy. Dice, y ese mito es que los cristianos, como querían apoderarse de toda la cultura espiritual de Roma, empezaron a quemar los libros clásicos, para que lo único que quede es el cristianismo. Y Tom Holland dice, este mito ha sido ya tan debatido en los últimos 40, 50 años, que Tom Holland ya casi en la mitad del debate le dice a A.C. Grayling que me parece de lo más infantil que todavía sigamos creyendo en eso, viendo que eso es un mito que se crea en el siglo XIX, ¿no? Y Grayling intenta pues debatir y rebatir lo que está diciendo Tom Holland y diciendo, no, esto no es solo un mito. Y bueno, de hecho, se ve un cambio en A.C. Grayling en la mitad del debate, y otras veces se ve un cambio muy importante, porque al final Grayling dice, no, es que yo nunca he afirmado que los cristianos han quemado eso. Lo que yo estoy diciendo es que había ciertas comunidades que habían destruido y bueno, se puede ver un cambio importante ya en Grayling al final del debate. Pero lo menciono porque además que este debate ha sido muy, muy visto. No sé si, pues déjenme lo abro acá rapidito para ver cuántos millones de vistas tienen. Déjenme. Acá está la propaganda. Hacemos la propaganda rápidamente. Esto ya no soy yo, esto es en YouTube. Ok. Y entonces acá está.
Bueno, es que este es un medio secundario, ¿no? Porque la página oficial se llama acá, The Big Conversation, es esta, ¿no? Pues habrá que buscarla en internet. Pero este es entonces, claro, este es secundario. Tiene solo 85,000 vistas, pero en la página oficial tiene, creo que pasaba del 1,000,000 de vistas, ¿no? Entonces es uno de estos debates que resulta muy interesante verlos, además porque menciona uno de los autores que estamos viendo, ¿no? Que es Edward Gibbon. Otra vez. Que está acá. ¿Ok? Entonces, con eso, bueno, no es que terminamos, pero sigamos con la última parte de Gibbon. Gibbon a la final muere en 1794 y su trabajo, bueno, a pesar de todas estas controversias que podemos dejarlo como de lado, su trabajo histórico es muy bien visto porque hace como una reflexión muy, muy importante sobre todo de la edad antigua y pone también como en duda, porque eso sí es importante. O sea, no es que podemos decir el cristianismo es verdad y nadie lo ponga en duda. No, es importante que lo hayan puesto en duda para que hayan respuestas necesarias para ver si es que es verdad o afirmar que es mentira y que Gibbon está en lo correcto, ¿no? Entonces, me parece a mí que el impacto que tiene la obra de Gibbon es esencial para entender lo que pasaba en el Imperio Romano y para entender también lo que pasaba en la Edad Moderna. Es decir, cuál era el pensamiento, qué es lo que se estaba esparciendo en la Edad Moderna para que existan autores que escriban de la forma que escriben, muy diferente a los autores que escribían en la Edad Media, ¿no? Entonces, Gibbon entonces se convierte en un personaje muy importante por ello. Ok, ahora, a partir de ahora, vamos a meternos en el siglo XIX. En el siglo XIX vamos a ver las obras, solo menciono ahí rápidamente, ¿no? Pero vamos a ver a unos poquitos autores. Vamos a verlo a Carlyle, no necesitan anotarlo esto porque lo veremos uno por uno, a Taine, a Michel y a von, este es un alemán, von Ranke, y obviamente, y el gran filósofo Hegel, ¿no? Esto es lo que vamos a ver en la próxima semana. Pero hasta que se acabe la clase, bueno, todavía no tenemos algunos minutos, voy a poner acá en el chat a nuestro siguiente historiador, ¿no? Que es Thomas Carlyle. Bueno, Thomas Carlyle, voy a poner también las fechas en las que él vive. Déjenme lo pongo acá también en el chat. Ahí está. Okay. Thomas Carlyle es un inglés, matemático, historiador, filósofo, de hecho literato también, y esto nos advierte lo mismo que habíamos dicho hace poquito, ¿no? Es decir, que muchos de los historiadores, porque lo que estamos haciendo otra vez, ¿no? Para no perdernos, lo que estamos haciendo en este momento de la clase es revisar la historiografía pues, muy rápidamente, de los autores más importantes hasta la edad contemporánea, ¿no? Entonces, Carlyle, claro, viene de la misma tradición que habíamos mencionado que está pasando en la Edad Moderna. Es decir, los autores no se dedican solo a una cosa. Los pensadores no se dedican solo a la filosofía. Los matemáticos no se dedican solo a las matemáticas, ¿no? Sino que se dedican a un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, Pascal, que no lo vamos a ver acá porque no fue historiador. Pascal no es que únicamente se dedicó a la creación de las primeras vacunas, ¿no? O a la química, o a la biología. A Pascal se lo estudia mucho también porque era un filósofo impresionante, ¿no? Y de hecho Pascal escribe obras que son fascinantes también acerca del cristianismo. Entonces es la misma tradición, ¿no? O sea, la gente de la Edad Moderna, por lo menos de la Ilustración, no es que se están dedicando, y eso es, yo lo había mencionado al principio, es como una idea contemporánea que tenemos todavía hasta ahora, ¿no?
queremos ser entonces administradores de empresa, somos administradores de empresa, dedícate a eso, no puedes hablar más que de eso, ¿no? O si somos historiadores, somos solo historiadores y solo historiadores, no podemos hablar de filosofía ni de política, no podemos hablar de matemáticas ni nada más porque solo estamos concentrados en esto, ¿no? Eso no está pasando en la Edad Moderna. En la Edad Moderna pasa algo muy contrario. La gente se está dedicando a muchas cosas, desde la historia hasta la filosofía, hasta las matemáticas, y todo. Entonces, Carlyle, pues déjenme lo pongo acá para que porque estamos... acá está, ¿no? ¿Sí? Entonces, Carlyle, miren, acá está, ¿no? Entonces, filósofo, historiador, traductor, matemático, profesor, crítico social, ensayista, escocés, bueno, Escocia es parte de Inglaterra, ¿no? Entonces, como les decía, no hay, estos personajes de la historia de la Edad Moderna, pues son de todo, ¿no? Y entonces lo que vamos a ver en Carlyle es sobre todo su impresionante escritura de la Revolución Francesa. Además que Carlyle escribe algo que también a mí me gusta muchísimo, escribe sobre los personajes heroicos de la historia y cuáles son los tipos de héroes que tenemos en la historia, y eso lo veremos la próxima clase, que para mí es fascinante. Y resulta entonces que publica también una obra, ya lo veremos, que se llama Pasado y Presente, en la que él hace un avance sobre la forma de escritura, ¿no? Cómo se escribe en la antigüedad y cómo se estaba escribiendo en la Edad Moderna. Eso entonces vamos a ver en la próxima clase. Entonces, antes de terminar, si es que alguien quiere comentarlo o hacer alguna pregunta, les escucho. Tengo una duda. Sí, Ricardo. Relacionando con el tema de para comprender la historia, había muchos tipos de tiempos, ¿no? Y ¿en qué tiempo escribían en esos autores de la Ilustración como, o post-Ilustración como Gibbon? De hecho, por ejemplo, en el caso de Carlyle, que es el que vamos a ver, los otros escribían en el pasado, pero en el caso de Carlyle, él escribía en presente, como que las cosas las estuviésemos viviendo. Bueno, eso fue una de las críticas que le hicieron, que sí veremos la próxima clase, que escribía en forma de novela, como que nosotros estuviésemos viviendo lo que está pasando. Pero eso Carlyle, los otros sí escribían en pasado. Me refería más a si lo hacía de una manera lineal o cíclica. Vamos a ver, Carlyle sí lineal, si es que lo pones solo de entre esas dos, sí. En el caso de Gibbon también sí lineal. Estoy pensando en los otros, en Voltaire. Bueno, Voltaire escribe de muchas formas. Pero vamos a ver, es que tú puedes escribir la historia o de forma cronológica, que habíamos visto al principio de la clase, o lo puedes escribir por temas, si escoges un tema específico y desarrollas el tema, aunque dentro del tema también lo puedes hacer de forma cronológica, pero lo que pasa es que cuando coges un tema, ya la cronología no es tan importante, sino que estás desarrollando el tema que estás presentando, ¿no? O lo puedes tomar también como, bueno, hay varias escuelas ahí, pero lo puedes escribir como impactos sociales en los que tú vas cogiendo cuál es el impacto de este evento histórico, cuál es el impacto social, y entonces de ahí ni la cronología ni el tema son importantes, sino que cuáles son estos impactos sociales y puedes ahí mezclarlos. Y entonces, por lo menos con estas escuelas puedes mezclarlas y todo, ¿no? O sea, cuando uno, por ejemplo, menciona que es una escritura lineal, pareciera que eso es solo cronológica, y la escritura cronológica sí existe, sobre todo hasta el Imperio Romano, ¿no? Esa historia cronológica de Heródoto o de los historiadores griegos y romanos, sí es muy cronológica. O sea,
Y por eso se llaman, de hecho, se llaman las crónicas, ¿no? Es decir, las crónicas de los reyes o las crónicas de los emperadores, porque es cronológico, es decir, en este año, ¿qué pasó este año? Y cuentas lo que pasó en este año. Siguiente año, ¿qué pasó este año? Y cuentas lo que pasó en ese año, ¿no? Pero ya desde, pues, incluso desde la Edad Media ya no se escribe tanto así, ¿no? Ya no porque no se tome en cuenta la cronología, no, la cronología es extremadamente importante, pero dan más énfasis a otros temas, no dan énfasis a los temas, como digo, dan énfasis al impacto social, incluso dan énfasis a las biografías, ¿no? Es decir, que fueron, y Carlyle también hace un trabajo muy importante de esto, y o sea, qué es lo que pasó con estas personas, estos personajes y demás. Y de hecho, bueno, si uno quiere seguir en la misma discusión, por ejemplo, del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento no está escrito necesariamente cronológicamente, y por eso es importante entenderlo. Entonces uno ve cómo hay cambios de narrativa, sobre todo al final de los evangelios, como que las cosas surgieron tú lees el final de los evangelios, como que las cosas surgieron en diferente orden cronológico, ¿no? Pero ya cuando empiezas a estudiar historia, eso ya no te importa mucho, porque la historia no solo se escribe cronológicamente. Entonces, si tú encuentras algo que dice, bueno, acá dice que pasó en este orden, y en este otro libro dice que pasó en otro orden diferente, entonces resulta que ya cuando te dedicas a la historia, ya no lo ves tanto, bueno, por lo menos a la historia teórica, ¿no? Ya no lo ves tanto problema porque sabes que hay diferentes formas de escritura de la historia. Una es la escritura cronológica, la otra son escritura por temas o por eventos, y no necesariamente surge un orden cronológico, ¿no? Entonces, esto, por lo menos, para los que les importa el estudio histórico de los evangelios, esto es muy importante reconocerlo porque hay muchas críticas que se hacen hasta ahora. Tú lees la última parte de los evangelios y dicen, bueno, pero si en esta parte esto pasa antes y en esta parte pasa después, entonces esto es mentira, todo esto es una invención. No, o sea, cuando ya estudias historia te das cuenta que hay escritos que son cronológicos y otros que no toman en cuenta tanto la cronología. ¿Ok? Gracias, Ricardo. No sé si quieras... Sí, dime. Es que escribir de esta manera, ¿no? La historia no tiene repercusiones en la subjetividad o la crítica. ¿De qué manera? ¿Cronológica o la no cronológica? Cronológica. ¿Por qué? ¿Puedes explicarme? Es que he estado consultando acerca de cómo era el pensamiento de los historiadores de esta época y muchas veces me he encontrado con una postura determinista, es decir, que de alguna manera creían que todos los actos nos iban a llevar al progreso o a la paz mundial o cosas así, la búsqueda de la felicidad, etcétera. Entonces, los historiadores escribían los hechos de tal manera que tal suceso, sin importar lo que haya pasado, o sea, de manera objetiva, iba a llevar a tal logro. Bueno, o sea, si lo vemos, la idea de progreso es una idea muy contemporánea, o sea, me refiero desde la edad moderna, es muy contemporánea. De hecho, la idea más en la Edad Media y a principios de la Edad Media, la idea más extendida era que íbamos a la decadencia. Es decir, que encontraríamos rápidamente el fin del mundo. Y este fin del mundo nos encontraría en decadencia. No, la idea de progreso, como digo, es muy de la Edad Moderna, muy de la Ilustración. Y claro, uno sí puede ver eso en los escritos de los ilustrados. Eso sí es muy evidente, ¿no? O sea, nos hemos zafado de la religión, nos hemos liberado de la religión porque la humanidad está progresando. Y eso se mantiene todavía hasta la edad contemporánea. Ahora, ya en el siglo XX, mediados del siglo XX, se la ha puesto también otra vez mucho en duda, porque primero por los eventos del siglo XX, ¿no? Es decir, las guerras mundiales que fueron desastrosas, y entonces mucha gente empezó a preguntarse si realmente estamos progresando, cómo es que estamos progresando, y nos seguimos matando por millones, y ahora nos matamos más eficientemente y en mayor número, ¿no? Y por otro lado, salen también todas estas filosofías como el existencialismo,
en la que ya se propone, pues esto pasó en la década de los 60, ¿no? 1960, 70, en la que se propone que la existencia humana no tiene ningún sentido y no hay ningún propósito. Como no hay ningún propósito, entonces se la debe encontrar dentro de lo que queremos hacer. Y eso también entra dentro del contexto de lo que ahora, de lo que sí estamos viviendo ahora, que son todo este contexto de la posverdad, de las verdades relativas, de la moralidad relativa, porque si no hay progreso y no hay a dónde progresar y todo es relativo, entonces, si todo es relativo, ¿para qué progresar? ¿No entra dentro del nihilismo esto también? Este tipo de forma de pensar. Sí, también, claro, eso está muy bien. Eso entra de toda esta tradición de Nietzsche, del final del siglo XX, en la que ya no hay moralidad, ¿no? El nihilismo es esta afirmación de que los patrones de moralidad no existen, sino que por eso Nietzsche hablaba del superhombre. Y este superhombre era la idea de generar un hombre cuya moralidad no se basa en la religión, sino que encuentre su propia moralidad. Claro, ahora, Nietzsche ha sido como muy aplaudido, porque Nietzsche mencionaba en este libro, Más allá del bien y el mal, mencionaba una de las afirmaciones proféticas más importantes que tenemos para el siglo XX, ¿no? Y es esta afirmación de que nos quedamos sin parámetros morales y podemos llegar a exterminar, no decía con esas palabras, pero la idea de Nietzsche era, nos hemos quedado sin parámetros morales, lo que nos pone enfrente directamente con la posibilidad o con la probabilidad de exterminio, ¿no? Y claro, Dostoyevsky escribiría algo similar también en Rusia, pero la idea era esta, ¿no? O sea, Nietzsche, a pesar de que él no creía en Dios, él sí sabía las consecuencias de esa afirmación y las escribió y las dijo. O sea, las consecuencias es, como Dios ya no existe, los parámetros morales han desaparecido y por ende la anarquía puede surgir en la población. Y entonces, a partir de Nietzsche, bueno, ya viene entonces, tienes Nietzsche, ¿no? Luego viene inmediatamente la influencia de Darwin sobre la evolución de las especies y que el más fuerte sobrevive. Y luego tienes la teoría de la evolución social con Spencer también en el siglo XIX, no Herbert Spencer, como que los que deben sobrevivir son los más fuertes, son los más adaptados, y todo esto influye entonces en lo que pasa en el siglo XX, ¿no? Es decir, tienes un régimen nazi que le apesta a los judíos porque los judíos entonces deben desaparecer y son la lacra de la sociedad. Y todo eso, entonces, lo puedes entender como una influencia ideológica de lo que está pasando en el siglo XIX, ¿no? O sea, y claro, en el siglo XIX, pues ya en el siglo XX, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, seguimos ahondando más en esta problemática, ¿no? Con el existencialismo, con la posverdad, que es decir, ya no existe la verdad, todo es relativo, y nos seguimos sumergiendo en eso y todavía seguimos en eso, ¿no? Entonces sí se lo puede entender. Y el nihilismo, como decías, el nihilismo es parte de toda esta historia, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. Excelente, gracias, maestro. Gracias a ti. No sé si alguien más quiera comentar algo. Profe, yo tengo una Sí, pregunta. Carmita. Pamela, te escucho. Ya, profe. Verá, usted mencionó que había que en grupos tomaban ciertos brebajes para tener alucinaciones, ¿verdad? Sí. ¿Cuál era el objetivo de eso? ¿Cuál era el objetivo de tener alucinaciones? No, y eso no es que pasa solo en Ecuador, pasa en todo el mundo. O sea, es una suerte de pensar en la que es una herramienta para tener algún tipo de contacto con el más allá. Tener algún tipo de contacto con la metafísica, ¿no? Entonces, eso, digo, no es que pasa solo acá, pasa en todo el mundo. Claro, sino que pensarán en las alucinaciones como el contacto que estás buscando
y no pensarán en las alucinaciones como lo que son alucinaciones. Es decir, estas alucinaciones no son verdad, sino que han sido creadas por lo que estás tomando o lo que estás fumando, ¿no? Entonces, claro, muchos, de hecho, en la India, estoy tratando, pasa mucho en Estados Unidos también, en Europa tienes toda esta suerte de reuniones, de grupos que invitan a sus amigos y en estas reuniones entonces fuman o toman sustancias y empiezan a ver lo que quieran ver y lo llaman como estas reuniones espiritualidades de reencontrarse con la naturaleza y reencontrarse con el universo, el ser el uno solo, ¿no? Entonces, no es que pasa solo acá, pasa en muchos lugares del mundo. Digo, y tú decías, Pamela, ¿para qué hacen eso? Pues con la idea de que puedes encontrar un fundamento espiritual dentro de tu vida, ¿no? Sí. Carmita. Gracias. Espérame, Carmita, un segundo. Pamela, ¿querías decir algo más? Gracias, profe, ya nada. ¿No? Ok. Carmita. Bueno, estaba buscando información, por ejemplo, de Voltaire, las cartas filosóficas. Sí. Hay algo muy interesante, bueno, que me llamó la atención y eso. No sé si es que viene el caso preguntarle, pero habla sobre cómo hablan sobre Lutero, Calvino, bueno, escritores ilegibles. Entonces también él dice que el ignorante de Mahoma haya dado una religión a Asia y África y que los señores tan, como decir, los padres o mayores filósofos como Newton, Clark y Luke, ellos tienen apenas establecer un pequeño rebaño. Poniéndole en la actualidad en lo que está mencionando Voltaire, hay todavía eso que hay gente que mueve masas y no ser preparada y la gente que en verdad, por así decirlo, tiene mucha preparación y no mueve nada. No sé si es que... Sí. O sea, entonces que me entiende lo que le pregunto. Sí, te entiendo. Sino que sonó muy raro, Carmita, pero te entiendo. Bueno, creo entenderte. Mira, lo primero, vamos a ver, no es algo que preguntaste, pero solo se me vino a la mente y lo respondo así muy rápido. Si es que se nos corta es porque ya están utilizando la clase, ¿no? Si es que se nos corta es porque están utilizando el mismo link. Lo que estaba diciendo es que claro, pareciera que la ciencia se ha movido tan rápidamente que ahora los científicos resulta ser ateos. Y eso no es verdad. No es que tú lo hayas dicho, Carmita, pero solo lo menciono así rápidamente. No es verdad. Hay muchísimos científicos, pero de primer orden ahora, que son muy, muy, muy creyentes, ¿no? Por ejemplo, James Stewart, que para muchos debería haber ganado el premio Nobel de Química hace pocos años. Tienes Francis Collins, que es el padre del genoma humano, ¿no? Es todo este gran proyecto sobre encontrar todos los genes que tenemos en el ADN. Pero bueno, esto solo como algo rapidito. Lo que decías al final es verdad. Lo que decías al final, hay gente que es ignorante. A ver, pero es que la ignorancia tampoco es que se mide solo con títulos. Eso también habrá que decirlo, ¿no? Hay gente que tiene PhD y que siguen siendo siguen siendo los mismos necios de siempre, ¿no? De hecho, en uno de los estudios italianos que se hizo hace poquito, creo que fue en 2015, se había encontrado que de todos los líderes nazis, entre militares y civiles, 87 personas tenían título terminal, es decir, tenían título de PhD. Es decir, que gente muy preparada académicamente estaba a favor de lo que estaba pasando en el régimen nazi. Entonces uno sí puede plantear de que la educación, aunque necesaria, es insuficiente, ¿no? Entonces, tú dices, hay gente que muy educada que no mueve masas, claro, sí, o sea, hay muchos. Y hay gente no educada que mueve masas, pues ahí están los políticos, la mayoría de ellos, no todos. Pues sí, seguimos votando por los mesías, seguimos votando por los que vienen a salvar, a refundar la patria, seguimos votando por aquellos que te prometen todo, ¿no? Entonces, Carmita, creo que sí.
Yo me voy a despedir ahí porque ya estamos, nos hemos pasado demasiado. Espero que tengan una buena semana, sigan haciendo su lectura, no olviden por favor sus trabajos y nos vemos la próxima clase. ¿Ok? Cuídense chicos. Hasta luego. Hasta luego, Listen. Gracias. Hasta luego. Termina la clase. Hasta luego, gracias, cuídense.